es una pena, es una tristeza muy grande no estar congregados, no hacer memoria del Cristo, nuestro bendito Salvador, no comer el pan, no beber la copa, no estar con los hermanos y alabar al Señor realmente es una pena. Y el Señor nos está dando muchas lecciones y que tengamos realmente la sabiduría, la visión amplia para poder mirar, para poder apreciar que el Señor, que es todopoderoso, supremo, que es soberano, permite las cosas y que tiene propósitos, pero no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cuándo termina esto? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar con nosotros? No lo sabemos. No sabemos nada. No sabemos nada. Y aquí estamos encerrados, mi señora y yo, mi esposa y yo, encerrados en casa sin salir desde esa fecha. Así es triste. Por supuesto que es triste no poder ver a los hermanos y no poder abrazarnos con la familia. Muy bien, pero estoy contento de que el Señor, y agradecido. Yo dije un día, no sé si fue a mi esposa, ¿por qué el Señor no permitió este virus hace 30 años atrás? Yo era más joven y habría estado visitando por aquí, por allá, y ahora no puedo salir, estoy encerrado. Y no estaría dependiendo de la única hija que tenemos cerquita nuestro. La otra hija está en Santiago y está con el COVID, está en cama hace 2 semanas sufriendo este virus. Otro hijo está en Buenos Aires y otro hijo que trabaja también en la obra está cerca de Santiago. Entonces tenemos una sola hija cercana que nos trae las cosas a veces. Delante nos trajo hace un rato atrás fruta y otras cosas para algunos días. Y tenemos que hacernos señas y conversar de lejos. Es increíble lo que ha sucedido. Y es triste, por supuesto que es triste. Pero estaba diciendo que debemos dar gracias al Señor de que sí no ocurrió 30 años atrás. 30 años atrás no teníamos esta tecnología y yo no podría estarle hablándoles a ustedes, aunque no los veo, excepto a mi hermano Peter. Pero sí, ustedes me ven a mí y ya podemos saludarnos después. Pero eso nos está ocurriendo muchísimo, con muchos lugares. Es así. Muy bien. Quiero leer el relato de la crucifixión de Cristo. Según Lucas, quienes los creyentes que están allí, en sus hogares, por supuesto, saben que el relato de la crucifixión está en los 4 evangelios y que hay detalles que a veces no están en todos, pero el libro que vamos a leer, como dijo cierto predicador, me agradó hace algún par de años, no me acuerdo, Dios escribió un libro. Dios escribió un libro y lo tenemos aquí. Usted lo tiene en sus manos, yo lo tengo en mis manos. Y en su libro precioso, que es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Santa Biblia y todos los nombres que pudiéramos darle, pero este es la infalible, inerrante, única, gloriosa palabra de Dios para el hombre. Y quienes, por supuesto, apreciamos la revelación divina, porque entonces dije yo el relato de la crucifixión en Lucas, capítulo 23, leo el versículo 26, y llevándole al Señor, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia atrás, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas,
en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó a sí mismo, o salves a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos, o Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Letrero que puso Pilato según Juan. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, dice, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, 3 de la tarde tal vez, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba abajo, dice otro evangelista. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando, dice, estas cosas. Hasta ahí la lectura. Señor, nos ayude. Perdimos un poco de tiempo, es cierto. Lo primero que quiero deciros es que no hay detalles de la crucifixión. Sé que hay, no lo he visto, pero en el cine de repente hay muchísimos detalles de cómo sería cuando el Señor fue crucificado. Pero aquí lo único que se dice es, y allí le crucificaron, o le crucificaron. Llegan al lugar, llegan a aquel cerro, a aquel monte, colina, llamado de la Calavera, tal vez por su forma y otros. Y no hay detalles. No hay detalles. Y Dios guarda silencio en esto. No nos revela eso. Nos revela verdades de lo que fue la cruz de Cristo. Pero la crucifixión es un crimen. Fue un crimen. Pedro en su primer predicación, discurso se le llama allí, pero en su primer mensaje él acusa al pueblo judío. Vosotros matasteis, vosotros crucificasteis, pedisteis a un homicida, mataste al autor de la vida, vosotros son culpables, Israel es culpable. En esa oración que yo cité de ellos, no solo Israel, los gentiles son culpables, los que están allí. Roma es culpable. Israel es culpable ¿de qué? De un crimen. ¿Qué crimen? La crucifixión. Pero Dios en sus planes, aún antes que el universo fuera creado, Dios tenía un plan para salvar a nosotros pecadores, para librarnos de la condenación eterna. Su Hijo vendría y daría su vida como ofrenda por nuestro pecado. Y por eso que se le llama, el apóstol hablará
que no se haga vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. La crucifixión es una cosa, la cruz de Cristo es otra cosa. Y entonces en la crucifixión no hay detalles. Se habla aquí, lo único que tenemos en Juan, cuando el Señor resucita el primer día de la semana, domingo por la mañana, pero al atardecer se reúne con los discípulos, y estando las puertas cerradas. Tomás no está, uno de los 12, de los 11, Judas ya no está, pero el domingo siguiente Tomás sí está. Pero cuando los discípulos le dicen a Tomás, al Señor hemos visto, y él dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, si no, dice, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado. Son de los pocos detalles que tenemos. De los clavos, de la lanza, allí tenemos lo que sucedió en Juan. Y el Señor, cuando se aparece a ellos en el aposento alto, la cita que di recién, el Señor dice que le mostró las manos y los pies. La crucifixión fue real. El sufrimiento físico de Cristo en la cruz fue real. Por supuesto que sí. Y no hay palabra ni imaginación capaz para darnos cuenta de lo que allí sucedió en su cuerpo. Pero, lo que realmente hace que un pecador, creyendo en Cristo, hace que sus pecados sean borrados, limpiados, y este pecador, creyendo en el Señor, sea un hijo de Dios, llega a ser un hijo de Dios, con todos sus pecados perdonados, con la salvación de su alma asegurada por la eternidad, lo que hace es el por qué Cristo está allí en la cruz, el por qué murió. Y entonces Pedro dice que nuestro Señor, hablando del Señor, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados. Yo quiero hablar de quienes están allí. Después de esta un poco introducción, quiero hablar de quienes, tantos que rodearon la cruz. Es un día festivo tremendamente importante. En la Pascua judía. Deben haber miles y miles o muchísimos. Población que no es de ahí, que han venido de muchos, han venido de otros lugares a celebrar la Pascua y se encuentran con esto. Se encuentran con esto. Cuando el Señor va rumbo a Emaús, se encuentra con estos dos discípulos y se acerca a ellos y el Señor les pregunta algo, ellos se ponen muy tristes y ellos dicen, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha ocurrido? ¿No sabes? Eres el único forastero. Hay muchísimos forasteros. Y todos los forasteros tal vez se enteraron de lo que ocurrió. Probablemente muchos de ellos fueron al Calvario, fueron allí a ese monte y ven aquello. Llamado por este evangelista, cuando leí al final del capítulo, dice que habla de la multitud, toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo. Una multitud. Para ellos es un espectáculo. No pasa más allá de ser un espectáculo. Y me temo que para muchos hoy no pasa de ser algo histórico. En cierto modo, un espectáculo. Qué triste. Qué triste que el ser humano, y aún ahora los días que vivimos, no esté pensando, no esté mirando hacia la cruz, no esté mirando y pensando en el Hijo bendito de Dios que vino del cielo a dar su vida por los pecadores. Él dijo que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino. Y por eso se transforma Él y lo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Yo soy la puerta.
Nadie puede ser salvo. Dice, luego habla de yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí está. Está en la cruz porque es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Miren los que están allí. Están los que miran. Versículo 35, creo. Dice, y el pueblo estaba mirando. Miran. Solo miran. Si yo preguntara a mis vecinos en el lugar donde vivimos, tal vez todos conocen la historia. Siendo un país como Colombia y toda América Latina, siendo un país descubierto y conquistado por españoles, esta historia de la crucifixión la conocemos de niño, aún sin ser del mundo cristiano evangélico. En mi caso, yo fui criado católico. Por lo tanto, conocía muy bien de niño, de pequeño, en casa, la crucifixión. Los judíos tan malos que crucificaron a él, a Jesús, que era tan bueno. Pero eso no es más que es como esta gente que está aquí. El pueblo estaba mirando. Pero miren los gobernantes saben mucho. Los gobernantes conocen la palabra de Dios, conocen la revelación, conocen la profecía, pero ellos se burlan de Cristo, el versículo 35, se burlan diciendo estas palabras, a otros salvó, aunque eso es una gran verdad. A otros salvó. Sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Eso ellos lo sabían o lo habían oído. Así le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Le dice Caifás, ¿eres tú el Cristo? ¿El Hijo del bendito? Va y el Señor le dice, ¿tú lo has dicho? Sí, el sacerdocio, los gobernantes, ellos conocen la profecía que el Cristo habría de venir. Aquellos que llegan de Medio Oriente, magos así llamados, llegan a Jerusalén. ¿Por quién preguntan? Por el rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos? Vinieron a ver, a conocer y a ver, y lo vieron, pero ellos dicen, hemos venido a adorarle al judío. Es cierto, en un pesebre, pero es el rey de los judíos, es el Hijo de Dios, es el Creador, que se hizo hombre, es el Hijo del bendito. Sí, es el Cristo, el escogido, el ungido del Señor. Los gobernantes dicen, bueno, si es el Cristo, sálvate a ti mismo, a otros salvó. Sí, mire, están reconociendo, están diciendo una gran verdad. Qué interesante todo esto. Qué interesante. Estos gobernantes que se burlan, que se mofan, están diciendo en son de burla, a otros salvó. Sí, encontró a un Pedro tirado a sus pies. Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Y el Señor le dice, desde ahora será pescador de hombres. Hay una mujer pecadora de la ciudad a sus pies, lavando sus pies. Ahí está llorando con sus lágrimas. Y un hombre que la ve, el dueño de casa, dice, si este fuera profeta, reconocería qué clase de mujer es. Y el Señor le da una parábola. ¿Aló? Le da una parábola. Y esta mujer llora y llora y llora. Sus pecados fueron perdonados. Y María Magdalena, y la lista es larga. A otros salvó, a muchísimos. Nos salvó a nosotros, hermanos. Me salvó a mí hace más de 55 años, siendo un jovencito. Y muchos de los que me oyen son mis hermanos en la fe. A otros salvó, pero dice el otro evangelista, a sí mismo no se pudo salvar. El escogido de Dios, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y en el 36, ahora son los soldados. Hay público,
mirones, decimos a veces. Solo miran. Hay gobernantes, ellos saben, pero no creyeron. Aunque más adelante algunos parecen en los hechos. Los soldados son romanos, son gentiles, no conocen la historia de Israel. Ellos obedecieron órdenes, le escarnecen ofreciéndole vinagre, dice, que parece que era esta bebida, no el vinagre con hiel. Hay dos vinagres en la crucifixión, pero este vinagre era esta bebida agria, este vino agrio para la sed de los soldados. Una vez. Y ellos dicen, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Otra vez. O sea, lo que ellos están diciendo es, el rey de los judíos crucificado, el rey de los judíos sufriendo, el rey de los judíos no puede ser el escogido de Dios, el bendito Hijo de Dios, el Cristo, el escogido, así dice los gobernantes, el escogido de Dios está clavado a una cruz. Amigo, sin Cristo, ¿has pensado en eso? Piensa ahora, estás en tu casa tranquilo o tranquila. Piense, señora o caballero, quien quiera que sea, yo no le conozco, pero Dios sí le conoce. Sabe lo que estás pensando. Y por supuesto sabe que estás escuchando. Qué bueno que estás escuchando. Piensa, ¿por qué está allí? ¿Por qué el escogido de Dios? El Hijo de Dios, el Santo de Dios, está allí en la cruz. En el versículo 38 habla del título y llegamos al 39 y ahí me detengo un poquito más y tengo que un poco ir más rápido, parece, por el tiempo que perdimos. Y dice el versículo 38 en el 39. Uno de los malhechores. Este es extraordinario. Bueno, todo es extraordinario. Pero todo es asombrosamente extraordinario. Pero aquí hay dos hombres que caminaron no sé por cuánto rato, desde el juicio ante Pilato y etcétera, y vienen y caminan seguramente relativamente juntos, tal vez hasta llegar a la crucifixión. Los tres son clavados a un madero. Los malhechores maldicen. El Señor enmudeció, no abrió su boca. Y ya clavado a esa cruz, el Señor dice, Padre, perdónalos. ¿A quiénes? A ellos, a los que me están crucificando, a los que están, a los responsables de esto. No está pidiendo perdón por todo el mundo, perdónalos porque no saben lo que hacen, exactamente, no saben lo que hacen. Perdónalos. Y aquí están los dos malhechores. Cuando yo pienso en ello, digo, ¿están a la misma distancia de Cristo? ¿Están oyendo todo lo mismo de Él? Y aún palabras de Él. ¿Han observado, han mirado? ¿Le han acompañado? ¿Le han escuchado? Están los dos ahí mismo. Pero el destino eterno de ellos no es el mismo. Es una pena tan grande. Personas que se han criado, decimos en Chile, se han criado en el Evangelio. Nacieron de padres creyentes. Fueron a la escuela dominical de bebés. Escucharon, conocieron, dijeron textos de memoria por años y no son salvos. Jamás han creído en Cristo. Tan cerca, tan cerca. Aquí están estos dos, tan cerca que pueden conversar entre ellos. Dice que uno de los malhechores dijo a Cristo en el 39, al Señor, la injuria,
con estas palabras, si tú eres el Cristo, está repitiendo exactamente lo de los gobernantes, lo de los soldados, todo lo que él ha oído. Si eres el Cristo, ahí dice el título. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Aprovecha. Te salvas tú y nos salvas a nosotros. Yo pienso en este hombre como tantos hombres de hoy, como tantas mujeres de hoy que solo piensan para esta vida. Sálvame. ¿De qué? Bueno, Señor, yo no quiero tener este virus. Sálvame. Señor, no quiero morir todavía. Y empezamos a mirar, y las personas, no nosotros los creyentes, pero el ser humano, piensa solo para esta vida. No piensa en la eternidad. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Queremos seguir viviendo. ¿Para qué? Respondiendo el otro, el 40. Hay tres cosas que quiero decir de este hombre que me sorprende mucho. A ver si. Dice el versículo 40. Me voy a saltar. Dice el versículo 40, creo, que es lo que voy a leer allí. Primero, mire lo primero que dice. Habla del temor de Dios. Increíble, ¿verdad? Habla del temor de Dios. Segundo, reconoce su propia culpabilidad. Reconoce su propio pecado. Y tercero, reconoce la inocencia de Cristo. Y cuarto, hace una pequeña oración. Digo yo pequeña, pero es tan grande lo que pide. Muy bien. En esos puntos tenemos para terminar, ¿verdad? Dice el versículo 40, ¿ni aún temes tú a Dios? ¿No tienes temor de Dios? Estando en la misma condenación. Vamos a morir, amigo. Parece que le estuviera diciendo. Amigo de fechorías. Vamos a morir. Vamos a partir a la eternidad. ¿No temes a Dios? Señora, ¿no hay temor de Dios en su corazón? Caballero, amigo, ¿no hay temor de Dios? ¿Ni aún temes tú a Dios? Eso es lo primero que él hace. Sí, lleva 3 horas clavado en la cruz. Más o menos. Porque después vendrán tinieblas sobre toda la tierra. Pero en estas 3 horas cambió su destino eterno. Solo en estas 3 horas, por lo que vio y escuchó. Primero, sí, teme a Dios. Dios es santo. Y dice el versículo 41, nosotros, tú y yo, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros sellos. Somos culpables. Soy pecador. Como aquel publicano que va al templo, ¿verdad? A orar. Y también va un fariseo, pero el publicano está bien atrasito porque no, le da vergüenza, ¿verdad? El publicano está bien adelante. Ora consigo mismo, dice el Señor. Y el publicano agachado la cabeza dice, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Creo que es la traducción. Él, Señor, yo soy el pecador. Yo soy pecador. Reconoce tu pecado. Amigo, reconoce tu pecado. Soy pecador. Naciste pecador porque tus padres eran pecadores. Tus padres nacieron pecadores porque a su vez sus padres eran pecadores. Nací pecador. Y soy pecador por práctica. Nacimos pecadores. Y dice allí el versículo 41, mas ningún mal hizo.
reconoce la absoluta santidad, inocencia, justicia de Cristo. Pilato dijo, este hombre, al final, este hombre era justo, dice el centurión, el que lo crucificó, el jefe de lo, era justo. La mujer de Pilato le dijo, no tenga nada que ver con este justo. Pilato dice, no hay delito alguno en él. No hay delito en él, es justo. No hizo ningún mal. ¿Por qué está en la cruz? Piensa, amigo. Piensa. ¿Por qué? Si no hizo mal, no hay pecado en él, no hay engaño en su boca, ¿por qué está allí en la cruz? El ladrón está reconociendo, ningún mal hizo. Y finalmente su petición, versículo 42. Y dijo Jesús, interesante su petición, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué sabe por qué es tan interesante? Porque este hombre está diciendo, sí, es el rey. Si no, no estaría hablando del reino. ¿Qué dice el título? El rey de los judíos. ¿Qué dice la burla? Si tú eres el rey de los judíos. Este hombre piensa durante 3 horas y llega a la conclusión, sí, él es el rey de los judíos. Llega a otra conclusión, aunque aquí no lo dice, pero por sus palabras que son futuras, está reconociendo, pero no va a establecer su reino ahora. Si tú eres el Cristo, dice el versículo, dice el versículo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí, eres rey, sí, has de volver a establecer tu reino. Cuando vengas a establecer tu reino, acuérdate de mí. Y la respuesta del Señor. ¿Hay alguien aquí que no, hay alguien aquí digo, hay alguien que me escucha que no ha hecho nunca una petición realmente como esta, parecida a esta, reconociéndose, Señor, yo soy pecador? Pero por lo que he leído, por lo que he escuchado, el Evangelio Santo, el Hijo de Dios, tú, Señor, moriste por mí. ¿No hay un pecador que quiera creer en Cristo ahora? Y entonces esta es la respuesta de Cristo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo. No se hizo esperar la respuesta. ¿Se da cuenta? La respuesta es inmediata. El Señor le promete. ¿Sabe lo más importante de la palabra del Señor? Bueno, en realidad, algunos tal vez se detienen más en el paraíso. Y a veces hablamos tanto más del cielo. Vas a ir al cielo. Encontramos con alguien, ¿tú vas al cielo? ¿A dónde vas? Y el Señor le dice, estarás conmigo. Cuando el Señor ora en Juan 17, dice a su Padre, Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo para que vean mi gloria. O como Pablo dijo, yo quisiera partir y estar con Cristo. Eso es realmente lo grandioso. Es la persona, no es el cielo en sí. El cielo no es cielo sin Cristo. No es cielo. Puede ser calle de oro, mar de cristal, como hay un himno que se canta así, calle de oro, mar de cristal. ¿Qué importancia tendría eso sin Cristo? El Señor le está diciendo a este hombre, estarás conmigo. Estarás conmigo. Eso realmente es la bendición más gloriosa y eterna y bendita. Vamos a estar con el Señor. Vamos a estar con Él. Que se llame paraíso, que se llame cielo. No importa. No importa. Lo importante es
voy a partir a estar con Cristo. Y estar con Cristo es muchísimo mejor. Podemos orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor bendito, por tu glorioso evangelio, por la obra de tu Hijo, Padre eterno. Él vino a dar su vida por los pecadores. El buen pastor su vida dio por las ovejas. Te damos las gracias, Padre. Sufrió la cruz. Sufrió la cruz. Lo hizo por nosotros. Lo hizo en nuestro lugar. Y lo hizo para que al partir de este mundo estemos con Él por la eternidad. Te damos gracias. Bendice tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.